Bueno, la idea de este video es poder compartir con ustedes como algunas herramientas muy utilizadas que usualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar con nuestros clientes, como Terraform o Ansible, nos pueden ayudar para desplegar una infraestructura en una nube pública como es Amazon Web Services, y no solamente un despliegue de servidores, sino también infraestructura o servicios de aplicaciones como puede ser un F5. En este caso, en este laboratorio, es un laboratorio que Nicolas Menant, un compañero de F5, en el artículo pueden ver su repositorio en GitHub y el artículo donde lo expone también en detalle, eh, explica cómo ejecutar estos templates, pero básicamente lo que vamos a estar haciendo es llevar a cabo un proceso de automatización, donde con Terraform lo que vamos a estar haciendo es crear algunos de estos objetos en la nube pública, como por ejemplo seleccionar la zona, seleccionar la región, perdón, seleccionar cuántos availability zones van a estar siendo utilizados, en este caso 2. Adicionalmente vamos a estar creando los VPCs, vamos a estar creando las subnets, vamos a estar creando todos los elementos necesarios, el Internet Gateway, etcétera, como para que esta infraestructura pueda correr. Y luego, como resultado de ese proceso, lo que es el output de Terraform, vamos a estar creando algunos archivos en forma automática para poder utilizar Ansible como una herramienta de gestión de configuración, y luego con Ansible vamos a estar haciendo la configuración propia del BIG-IP para exponer aplicaciones que también vamos a estar creando con Ansible, que van a ser aplicaciones o servicios de Nginx corriendo en estos servidores, Linux, y finalmente hacer una integración con F5 a través de un servicio que nosotros, una API, que podemos llevar a cabo una automatización de una manera declarativa, que es Application Service 3, para poder exponer estos servicios. Entonces, para ir al laboratorio, el laboratorio se pueden hacer un git clone, descargar el código del repositorio de Nicolas, y vamos a ver de qué aparecen algunos directorios. El primero de ellos es el de Terraform, al cual vamos a estar entrando, y dentro del archivo de Terraform vamos a ver, del directorio de Terraform, vamos a ver varios archivos, ¿correcto? El primero de ellos, quizás importante tener en cuenta, es el de las variables propias del template. En ese archivo vamos a estar definiendo, por ejemplo, la zona en la cual vamos a estar trabajando, o la región, y los availability zones. En este caso, US East, 1B y 1C. Adicionalmente, vamos a estar seleccionando la imagen del BIG-IP, vamos a estar las llaves que vamos a utilizar, en este caso es la llave de mi propia computadora, y podemos definir el rango de IPs en el cual vamos a permitir, a través de los Network Security Groups, que podamos acceder a esta infraestructura. Y por supuesto va a haber otros archivos más que los pueden revisar y pueden verlo con detalle, como las versiones propias que estamos utilizando, el compilador de Python, etc. Para poder ejecutar este template, antes de hacerlo, vamos a ir a nuestra consola de Amazon. Estamos en US East 1 y vamos a ver, por ejemplo, los componentes existentes. Vamos a ver cuántos VPCs tenemos en este momento. En este momento tenemos 3 VPCs creados, ¿sí? Estos son algunos VPCs de algunos otros laboratorios o cosas que han quedado aquí de algunas pruebas. Y en instancias de S2, en lo que es el dashboard de S2, vemos que tenemos 0 instancias corriendo. Entonces, vamos inmediatamente a ejecutar nuestros templates de Terraform, primero con un Terraform init. Esto va a inicializar los plugins necesarios para poder llevar a cabo esta implementación en forma automática, detectar cuál es la versión propia del provider de AWS, las versiones propias del provider local. Una vez que está inicializado, vamos a hacer un Terraform plan. El Terraform plan va a hacer todo un chequeo previo para tomar los templates, verificar si están bien escritos, verificar si los componentes que van a llevarse a cabo, hacer, digamos, un chequeo desde ese aspecto, para luego ejecutar un Terraform apply, ya el plan lo habíamos hecho,
Y a partir del apply se van a llevar a cabo la implementación en forma automática. Vamos a ver el tiempo que nos va a estar llevando a cabo esta implementación. La idea, nuevamente, como vimos en el laboratorio, es poder crear un conjunto de objetos en la nube de AWS, ya seleccionada la región, crear los VPCs, crear las rutas, crear el Internet Gateway, crear las reglas de Network Security Group, crear unas instancias de BigIP y 2 servidores Ubuntu. Vemos aquí, cuando hacemos el Terraform Apply, que vamos a estar creando en total 19 objetos. Podemos ir hacia arriba en el detalle, por ejemplo, el VPC, cuál es el rango de IP, el bloque de IP. En este caso va a ser el rango de IP 10.10/16, una clase B. Podemos ir viendo internamente en cada uno de los detalles cuáles van a ser las subnets. Una subnet que va a estar en una Viability Zone, en la US East 1B, la otra en la US East 1C, los rangos de IP, en este caso las clases C, los /24. Adicionalmente a las subnets podemos ver más arriba cada una de las configuraciones pertinentes, las tablas de ruteo, la configuración propia de las llaves para poder acceder en forma remota, directamente, por ejemplo, a través de un SSH, a cada una de las instancias, y más arriba toda la información propia de los objetos como los servidores de Ubuntu o la imagen de BigIP. Entonces aquí solamente le damos yes, y a partir de esto empieza el despliegue propio de nuestra infraestructura. Entonces, vemos aquí en la pantalla que empiezan a crearse algunos objetos. En la medida que vayan completándose, vamos viendo que nos dice que fue completado en forma satisfactoria y el tiempo final, el cual se demandó. Vemos que el proceso continúa. Por ejemplo, vamos a ver de que la creación de las subnets ya fueron en forma satisfactoria. Se están generando los security groups para los servidores Ubuntu, se están creando las imágenes de Ubuntu. Vamos a ver, darle unos minutos. Y como resultado vamos a obtener un output de este proceso de Terraform con todos los datos necesarios que, si vamos a la consola de Amazon o de AWS, vamos a ver que corresponden y son todas las variables que luego vamos a tomar para ejecutar nuestros playbooks de Ansible. Si volvemos a nuestro dashboard, vamos, por ejemplo, a ver los VPCs dentro de la zona. Recuerden que cuando comencé el video mostré que había 3 VPCs. Ahora tenemos 4. Vemos aquí que aparece un VPC nuevo con un direccionamiento 10.10.00, un /16. Podemos, por supuesto, ver los security groups que fueron creados. En este caso, particularmente a ese VPC, hay un security group que ha sido generado con ciertas reglas de ingreso, las inbound rules, permitiendo el puerto 80, el 22, el 8443. Vemos también en la parte de Internet Gateway, evidentemente que se ha creado ya un Internet Gateway que nos permite tanto el ingreso como egreso desde y hacia Internet de los objetos que se encuentran dentro del VPC, y es de esperar, vamos a ver el resumen. Bien, vemos aquí que ya terminó, se crearon 19 recursos, fíjense que tardamos pocos minutos, y nos va a dar como resultado cuál es la IP del BigIP, cuál es la IP pública en la cual podemos acceder desde el browser, cuáles son las subnets, cuáles son las IPs privadas de los servidores de Ubuntu, y cuáles son las IPs públicas. Entonces, vamos por ejemplo a la consola, vamos a ver estos datos, deberían corresponderse, deberían haber ya creado estas imágenes. Vemos en nuestra consola, en S2, que hay 3 imágenes corriendo. Recuerdan que cuando empezamos no había ninguna de ellas que estaban corriendo. Y vemos aquí arriba de que se encuentran estas 3 que están corriendo. Por un lado tenemos una, que el tipo de imagen es M5X Large, este es el BigIP, está inicializando. Vemos la IP pública que tiene, es la 54.165.36.33.
corresponde con la IP o la salida propia de nuestra salida de Terraform, como así también las IPs de los servidores Ubuntu. Vemos aquí uno que ya terminó, y vemos otro que está levantando por lo menos lo que es el check de los estados. Es de esperar, por supuesto, que si yo accedo desde mi consola, vamos a separarlo verticalmente. Si yo hago un SSH Ubuntu a esa IP pública, me da respuesta. Y estoy accediendo al servidor. Fíjense que el IP es la 10.10.21.162 y coincide con una de las IPs que me dio, una de las IPs privadas, que me dio el resultado de Terraform. Corremos, por ejemplo, un servicio Netstat para ver si hay algún servicio en el puerto 80. Esto principalmente es para ver si hay algún proceso propio, por ejemplo, del servicio que vamos a ejecutar luego, que es Nginx. Vemos que no hay ningún servicio instalado, de hecho nos sugiere hacer un sudo apt install. Esta función no la vamos a hacer en forma manual porque la idea es hacerla luego desde Ansible. Listo, accedimos bien a nuestro primer servidor. Vamos a ver si desde el segundo servidor, si bien figura que ha sido levantado el health check, Ubuntu, vamos a ver la IP. Nos permite también aceptar el fingerprint, y vemos aquí que también hemos alcanzado el servidor de la 10.10.20.53 que corresponde con el otro servidor. Estas son las IPs internas, pero por supuesto yo accedí desde el SSH por la IP pública, y nos queda ver el Big IP, que cuando levanta el Big IP no tiene ninguna configuración, pero podemos acceder con la llave pública que hemos definido a través de SSH con el usuario admin. Vemos aquí que estamos dentro de nuestro Big IP que se encuentra activo, pero este Big IP no tiene ninguna configuración. Entonces, recuerden, lo que vamos a estar haciendo es ejecutar luego toda la configuración pertinente al ambiente desde nuestros playbooks de Ansible. Entonces, volvemos para atrás, y si recuerdan había dos directorios, uno de Terraform y uno de Ansible. Entonces, ahora vamos a entrar al de Ansible. Vamos a ver que hay una carpeta llamada Playbooks. Vamos a borrar un poco. Y vamos a ver acá, principalmente, que tenemos un archivo que es el site.yaml, ¿sí? Si vemos cómo está compuesto, fíjense básicamente que lo que hace es, en primera instancia, una inicialización de los servidores de Ubuntu, se conecta por SSH, ¿sí? Y luego va a llevar a cabo otros procesos que son el onboarding del Big IP, es decir, la implementación del Big IP en cuanto a sus self-IPs, en cuanto a toda la configuración propia del Big IP para que funcione, las VLANs, etc. Y por último, la implementación a través de Application Service 3, que nos va a permitir implementar los servicios de capa 4, capa 7. Si vemos cómo se lleva a cabo cada uno de estos procesos, podemos entrar a la carpeta de roles y vamos a tener, por un lado, la inicialización de los Ubuntu. Vamos a ver que principalmente lo que va a hacer es, una vez que entra, se hace un update y un upgrade de las implementaciones, y luego se hace la implementación de Nginx en su última versión, y se levanta Nginx. Es decir, lo que vamos a estar haciendo para los dos servidores Ubuntu es instalar Nginx en su última versión y levantar el servicio. Luego vimos que el siguiente paso era el onboarding de Big IP. Entonces, lo que vamos a estar haciendo aquí es, más allá de acceder en forma remota, lo que vamos a estar haciendo luego es modificar la contraseña del usuario de administración. Para esto yo ya previamente a la grabación de este video definí esa contraseña como una variable y la cifré. Y por otro lado, lo que vamos a estar haciendo es habilitar las funciones de IAPSLX para poder instalar, por ejemplo, Application Service 3. Para el siguiente paso, si lo recuerdan, era poder llevar a cabo la implementación de servicios de capa 4, capa 7. Eso lo hacemos a través de AS3, y vamos a ver que aquí la declaración es un poquito más extensa,
pero principalmente lo que se hace es acceder, por supuesto, al Big IP, en este caso preparar lo que es la implementación, la declaración de AS3. Adicionalmente, generamos un token de autenticación, asignamos ese token a una variable, todo esto lo hace en forma automática, para finalmente desplegar los servicios de AS3. Esos servicios de AS3 van a permitir, a través de esta URL, que se lleven a cabo los servicios que previamente definimos en un token, que va a tener este formato, AS3 Declaration File Name. De hecho, si hacemos un quit, vamos a la pantalla de roles, F5 AS3, CD templates, LS. Vamos a ver acá un ejemplo que está definido de una manera declarativa, que lo que va a decir es, ok, vamos a crear una partición, en esa partición del Big IP, que es un tenant, vamos a estar creando una aplicación con un servicio HTTPS. Esa definición de clase de servicio HTTPS principalmente va a estar creando un virtual server en el puerto 80, haciendo un redirect al 443 para forzar que el acceso que hagamos desde Internet siempre se haga a través del puerto 443. A su mismo tiempo, ese virtual server va a tener un pool asignado. Fíjense que el pool no tiene en esta declaración las IPs propias del Big IP, porque las va a tomar de una lista que previamente generó Terraform, que en este caso son las IPs internas de Ubuntu. Adicionalmente vamos a estar implementando un servicio de monitoreo en HTTP, y al ser un servicio en 443, un servicio de un virtual server en ese puerto, vamos a estar estableciendo un certificado, ¿sí? En este caso ese certificado se va a llamar WebCert, e inclusive podemos subir ese certificado desde esta declaración. Entonces, sé que parece mucho, pero pueden encontrar absolutamente todo esto en el repositorio de Nicolás. Y lo que vamos a estar ejecutando luego, en forma directa, es ejecutar nuestro Ansible Playbook, haciendo referencia al inventario, que ya en los hosts aparece cargado en forma automática quiénes son. Vamos a verlo. Antes de ejecutar, les.inventory host. Vemos aquí datos que fueron parte del resultado del proceso de Terraform. Las IPs públicas que tenemos de los servidores de Ubuntu. Tenemos adicionalmente la IP pública del Big IP y la IP del Virtual Server, del rango de la subnet, digamos, que a su vez tiene nativada esa IP pública. Y tengo definido en forma explícita cuál es el intérprete de Python y el usuario propio de los Ubuntu, y adicionalmente el usuario de administración del Big IP. Entonces, ahora sí, vamos a estar generando nuestro Ansible Playbook, haciendo referencia al inventario en el -i, al archivo YAML, y por último vamos a estar pidiendo las contraseñas de Vault, ya que la contraseña propia de administración del Big IP está cifrada previamente. Entonces, ponemos la contraseña, la Vault Password, y vemos que empieza a generarse ese playbook de Ansible, ¿sí? Esto va a demorar unos minutos. Principalmente, si recuerdan, el primer paso que va a estar haciendo es acceder inicialmente a los servidores Ubuntu, hacer un update y un upgrade vía apt. Esto si lo haríamos manualmente sería un apt update, un apt upgrade, darle sí, por supuesto, a todos los software que quisiéramos llevar a cabo ese upgrade. Vemos ahí que ha realizado algunos cambios en algunos de estos servidores. Luego va a estar haciendo la implementación de Nginx, yendo a buscar la última versión disponible. Una vez que la descarga en cada uno de los servidores, hace la instalación. Vemos ahí que nos da un mensaje de guardado. Lo que hacemos luego es iniciar el servicio de Nginx, ¿sí? Para finalmente acceder a los Big IP, hacer el onboarding inicial. Ese onboarding lo que va a estar haciendo es cambiar la contraseña de administración. Cuando yo lo hice desde el SSH, accedí
directamente no utilicé una contraseña, utilicé mi llave de mi propia máquina, eso es un requisito para poder hacerlo, y luego en todo caso hacer el cambio de la contraseña de administración. Luego llevamos a cabo el proceso de BIG-IP para que finalice todo de manera correcta. Entonces, si volvemos a nuestro consola de Amazon, vemos aquí la IP propia del BIG-IP, vamos a tratar de acceder al mismo, HTTPS, el puerto era 8443, aceptamos los riesgos, esto es porque estamos utilizando un certificado propio de administración. Si no le erré la contraseña, podemos acceder a este BIG-IP. Vamos a ver que este es un BIG-IP, subir un poquito más la definición, el cual está licenciado en Best Bundle, es decir, tiene todos los módulos necesarios. Sin embargo, la imagen que hemos implementado como a fines de una demo tiene solamente las funciones de ADC, las funciones de balanceo o LTM, la Local Traffic Management. Podríamos eventualmente también provisionarlo con Advanced WAF o con el WAF, pero si vamos a ver los objetos creados, tenemos que ir a una partición. Si recuerdan, la declaración definía, y yo lo leí en esa declaración de S3, que iba a crear una partición. Esa partición, cuando accedemos, vemos que hay dos virtual server, un virtual server en el puerto 80 y un virtual server en el 443. ¿Eso qué significa? Que de acceder a este IP, al IP 54.165.36.33, voy a estar accediendo, por ejemplo, del puerto 80 y me va a hacer un redirect al puerto 43, como vemos ahora. El certificado me figura que tiene un cierto riesgo, porque es un certificado firmado que hemos hecho para la prueba, pero estamos accediendo a un virtual server. Ese virtual server tiene el IP 10.10.10.75, que estaba definido en de los archivos, es un servicio HTTP. Vemos el profile de SSL, que está llevado a cabo con el nombre de web TLS, que fue el que teníamos en la declaración, y vemos como pools, es decir, el pool de servidores, vemos que está compuesto por dos miembros, y esos miembros, además de tener un servicio de monitoreo en HTTP, tenemos dos IPs, la 10.10.20.53, 10.10.21.162. ¿Cuáles son esas IPs? Son las IPs de los Ubuntu, las IPs internas a los cuales estamos accediendo. Entonces, fíjense que en pocos minutos, yo me demoré un poquito más porque expliqué la ejecución o cómo estaban compuestos parte de estos archivos, cómo ejecutamos de una manera súper sencilla la implementación de una infraestructura en forma automatizada, desplegamos servidores Ubuntu, desplegamos un BIG-IP utilizando Terraform, y luego, utilizando Ansible, lo que hicimos es un despliegue de las configuraciones. Si alguno de ustedes se pregunta, ¿pero podría haber hecho todo a través de Terraform? La respuesta es sí. Simplemente en este video y en este laboratorio que creó Nicolás, vemos la conjunción de las dos herramientas como para poder hacer rápidamente un despliegue en la nube de AWS, ¿sí? Tenemos nuestra aplicación, una aplicación que está siendo expuesta a través del BIG-IP y detrás accediendo a dos servidores de Nginx, que por supuesto aquí tienen la página por defecto, pero ese BIG-IP ya en función de full proxy puede mitigar ataques tipo slow loris, etcétera, etcétera, y si a eso lo combinamos las capacidades del WAF, proteger esas aplicaciones contra riesgos de capa 7. Podemos ver en las estadísticas que aquí ya estamos viendo cierto tráfico siendo procesado por este virtual server, que soy yo haciendo algunos requests. Por último, para borrar todo, parte de la magia y para no estar utilizando servicios de la nube que nos estén cobrando, Terraform Destroy, y lo que va a estar haciendo es borrando, perdón, estoy en Ansible, vamos a volver a nuestra carpeta de Terraform, Terraform Destroy. Vamos a estar borrando todos los objetos, esos 19 objetos que creamos previamente al hacer el Terraform Apply. Y por supuesto, al borrar todos esos componentes, todas las configuraciones que están tanto en los servidores Ubuntu como en los BIG-IP van a ser borrados.
hace ciertos chequeos de cada uno de esos objetos. Vemos aquí en la consola que tenemos nuestros servidores que se encuentran corriendo. Una vez que termina el chequeo, nos avisa que van a ser destruidos 19 objetos. Le decimos que sí. Aguardamos unos minutos. Y vamos a ver que finalmente se borraron todos estos objetos, incluyendo las instancias que se encuentran en la nube, todas las configuraciones que allí estaban, el virtual, el VPC, perdón, las distintas subnets, etc. Esto es un ejemplo de vuelta, de cómo utilizando herramientas como Terraform y Ansible podemos hacer una automatización sencilla de distintos elementos y adicionalmente poder llevar a cabo la configuración de un Application Delivery Controller como F5 de una manera totalmente automatizada, sin necesidad de hacer configuraciones manuales. A fin del ejemplo era solamente mostrar una de las cosas que podemos hacer para levantar un laboratorio de una manera súper rápida. Desde ya agradecido a Nicolás por haber creado y mantener activo, de hecho mantenerlo actualizado con las últimas versiones de Provider de AWS, su repositorio como para poder utilizar. En el artículo pueden encontrarlo, vemos aquí de que finalizó en forma satisfactoria. Y si volvemos a nuestra consola de AWS y refrescamos, vemos de que ya están siendo terminadas estas instancias. Y si vamos a nuestro VPC, recuerden que había 4, vemos ahora que hay 3. Muy sencillo, muy rápido este laboratorio. Me tardé más en explicar algunos pasos, pero podemos en no menos de 5 minutos tener una infraestructura disponible en la nube pública con algunos servidores corriendo, en este caso Ubuntu con Nginx, y adicionalmente un Big IP exponiendo esas aplicaciones y protegiéndolas de una manera totalmente automatizada. Si les gusta este video, desde ya coméntenlo y por supuesto, si les interesaría ver algún otro tema, desde ya puedo trabajar en ello y también compartirlo con ustedes. Gracias.